Hola, mi nombre es Julián Andrés Rojas España, el de mi compañero Víctor Jaime Muñoz Osorio, el de mi compañera Alinson Tatiana Cabrera Murcia y el de mi compañera Lina María Álvarez Cortés. Somos estudiantes de trabajo social de la Fundación Universitaria Uniclaretiana. Vamos a trabajar la actividad número 4, transformación del Estado colombiano desde la segunda mitad del siglo XX hasta el siglo XXI. La asignatura, procesos democráticos y somos pertenecientes al CAD Neiva. Antes de 1886, la democracia tenía muchas falencias, ya que solo tenían derecho a votar las personas de una alta clase social, pero también fue un periodo que ha sufrido grandes cambios generados por las reformas y posterior la Constitución de 1886, que fue el incluir otros sectores sociales para las participaciones democráticas de personas como obreros o campesinos, transformaciones como la aprobación del derecho al voto a la mujer que fortalecieron los procesos democráticos del país. La democracia era inexistente, ya que solo unos pocos hombres tenían el privilegio del derecho al voto, cosa que después de este año sucedieron muchos cambios, pues ante las incoherencias del texto, el derecho al voto se centró en el voto censitario restringido, es decir, solo tienen derecho a votar los hombres, pero son hombres que cumplan con unos requisitos, entre ellos el saber escribir y leer, colombianos mayores de 21 años y que ocuparan una profesión o oficio lícito y legítimo como medio de subsistencia, pero no tan solo con esto, los hombres deberían tener buenos ingresos. Tras estas falencias, en 1936 se establece el sufragio universal, que consiste en que todos los hombres mayores de 21 años tienen el derecho a votar, sin distinción alguna, por clase social, raza o color, y para esta época se da la elección directa para presidente, Cámara de Representantes, asambleas departamentales y consejos municipales. Tras muchas luchas, lleno de muchos tropiezos, la mujer logró ser escuchada y que su voz y su soberanía se tuviera en cuenta, no solo en su vida familiar como madre, esposa y ama de casa, sino también como miembro activo de la sociedad. Existieron muchas protestas y movimientos como el feminista sufragista, que no solo se centró en la política o tratar de reclamar el derecho al voto para las mujeres, sino que también tuvo gran impacto en la época al cuestionar el orden social, cultural, económico y moral, pues la mujer se encontraba en una gran brecha de desigualdad de una ideología patriarcal, pues para la época era muy mal visto que la mujer ejerciera profesiones o el ingreso a la educación superior, pues la sociedad, instituciones del Estado, la Iglesia anglicana y la empresa privada se opusieron a que la mujer se desempeñara en otros roles diferentes a los cotidianos, profesora, matrimonio o convento. Gracias a la contribución de muchas mujeres que fueron rompiendo estereotipos sociales, como por ejemplo Esmeralda Arboleda y Josefina Valencia, quienes estuvieron en la Asamblea Nacional Constituyente. Hubo demás promotoras como por ejemplo Paulina Veró, fue la primera mujer docente en el país y primer médica en Colombia, el cual rompió los mitos y estereotipos local y nacional. Incursionó la ciencia y salud pública en Colombia. Gerda Westerdo fue la primera mujer en ingresar a la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional de Colombia, pero no la concluyó. Sin embargo, se graduó como filóloga en la Universidad Pedagógica Femenina en Bogotá. Gracias a su impulso intelectual y filosófico, en donde demostró capacidad y potencial y promovió al sufragio femenino. Rosita Turizo, abogada antioqueña que al ver la injusticia y desigualdad de oportunidades empezó a liderar una multitud femenina, por lo que fue conocida como la sufragista antioqueña. Fue la primer fiscal mujer en el Tribunal Superior en Medellín y nombrada juez tercera en el Circuito Penal de Bogotá. Carola Correa y María Eugenia Rojas, quienes eran la esposa y la hija de Gustavo Rojas Pinilla, y fueron las promotoras para que fueran entregadas las primeras cédulas femeninas, lo que completó a la ley del sufragio femenino. Con la aprobación del voto femenino, sus principales cambios políticos fueron desde los años 20 y 30, ya que existían en el país muchas personas que creían que para que existiera democracia tenía que existir el voto femenino. Pero no se había logrado gracias a los dos partidos políticos que existían, que era el liberal y el Partido Conservador.
El uno con el miedo de perder el poder por la inclusión femenina, y el otro de sacar a las mujeres de su hogar, de su casa, y hacerles perder su feminidad, la moral cristiana, debido a esa estricta educación que recibieron las mujeres en el siglo XIX. La sujetó a la devoción de su esposo, a sus hijos, a la cocina, a las labores del hogar y otras cosas que tenían mucho que ver con la familia. Las mujeres participaron activamente en las políticas y huelgas que exigían mejores condiciones laborales y jornadas de 8 horas. Gracias a estas experiencias, ellas conformaron organizaciones exclusivamente femeninas, como el Sindicato Nacional de Obreras de la Aguja en 1917 y la Sociedad Obrera de Rendición de la Mujer, creadas para concientizar a otras agrupaciones gremiales de la condición social política de la mujer. También para difundir sus puntos de vista y para lograr la aceptación popular, se organizaron discursos, escritos y revistas en todo el país, como la revista Mujer, dirigida por Soledad Acosta Samper, y la revista Hogar, dirigida por Alba Camacho. En el año de 1922, gracias al espacio político alcanzado por la mujer y la presión de entidades internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, se introdujeron modificaciones en el Congreso sobre el derecho civil, con las cuales la mujer pudo empezar a administrar libremente sus bienes de uso personal sin ninguna potestad marital. En el año 1931 se logró la aprobación de la Ley 83, de que se autorizó a la mujer que recibiera su pago directamente sin necesidad de representante legal. En el año de 1933, la Ley 28 se concedió particularmente a la mujer la administración de sus bienes, el reconocimiento de sus derechos civiles y políticos, posteriormente la aprobación del derecho civil. El 25 de agosto de 1954, en el auditorio del Congreso de la República, se consigue la capacidad de elegir y ser elegida, con las dos delegadas, Josefina Valencia y Esmeralda Arboleda. Se cantó el himno nacional y quedó aprobado este derecho. Al salir estas dos delegadas del recinto, llamaron a las otras mujeres ciudadanas. 3 años más tarde, en el referendo del 1 de diciembre de 1957, se ejerce por primera vez el voto durante la dictadura del general Rojas Pinilla, que fue en los años de 1953 a 1957, cuando comenzó la participación de las mujeres en el poder. Esmeralda Arboleda y Josefina Valencia fueron nombradas en la Asamblea Nacional Constituyente. Las representaciones eran muy escasas. Esto ha sido una lucha en todos estos años, ir escalando y tener una representación en cuanto al empleo, en tanto en el orden público como privado, que sea reconocido y bien remunerado, en igualdad de condiciones y en la discriminación de género, en la toma de decisiones a nivel nacional y a nivel familiar. Otro punto principal fueron los cambios sociales que se dieron en estos periodos. Uno de ellos fue inicialmente desde el periodo o desde la educación, como se conocía para ese entonces, y otro desde el concepto o la concepción que se tenía sobre la familia. Inicialmente se da un cambio muy radical en la educación, pues se tenía claro y se tenía entendido que en ese entonces solo podían asistir a las escuelas los hombres o los varones. En este caso, el poder tener nuevas opciones para las mujeres, pues habría nuevamente vacantes y también nuevas oportunidades para las mismas. Es así como la educación inicia teniendo ese principal cambio o ese primer cambio, que es admitir a las mujeres para que hicieran parte de esta formación educativa, generando a la vez una inclusión en cada uno de los planteles educativos. Esto, por supuesto, ocasionó diferentes cambios a nivel general en todo el sector colombiano, ¿sí? Hacia el año 1934 y 1944 se da como como que se accede o se da la opción para que las mujeres puedan acceder a la universidad y puedan terminar su bachillerato como tal, ¿no? Más adelante, pues ya se da como la opción de que ellas puedan ingresar a diferentes universidades
inicialmente con unas carreras limitadas, pero ya más adelante, como lo fue la Universidad Nacional, que se mencionó anteriormente, abrieron un espacio mucho más amplio para que las mujeres pudieran ingresar y pudieran pues formarse en las diferentes carreras que esta misma ofrecía. Desde el punto de la familia, que era un punto muy importante, se dan cambios porque se cambia generalmente ese concepto que se tenía de lo que era la familia y la forma, y cómo estaba formada la misma, ¿no? En ese entonces, pues se sabía que el hombre era quien proporcionaba los recursos a la casa o quien llevaba todos los elementos necesarios, ¿no? Por ende, era él quien tenía derecho a ciertas cosas o a ciertas actividades, mientras que la mujer solamente se podía dedicar a los oficios que eran netamente caseros, ¿no? Luego, que se da más adelante con la oportunidad de participación y la reivindicación de las mujeres en la familia, entonces se le da como un nuevo lugar a ella, como un participante activo de la misma, y esto pues generalmente lleva a unos cambios sociales mucho más profundos, porque ya no es solamente el hombre quien puede trabajar o quien tiene el derecho sobre ciertas cosas en el hogar, sino que la mujer y el hombre tenían iguales responsabilidades en el mismo, ¿sí? Para concluir, pues el voto femenino se logró al fin de una gran lucha que se dio de las mujeres para ser reconocidas como ciudadanas, y abre un comienzo muy importante hacia la igualdad, hacia ese camino de igualdad y de inclusión que en ese entonces estaba muy atrasado todavía, ¿no? Terminando así un largo proceso de lucha, de reconocimiento de sus derechos civiles, políticos y sociales. Esto con un solo fin: el de abrir una nueva oportunidad de participación, reivindicación de su papel en la sociedad, en la educación, en lo político y también en la familia.